Hola, qué emoción. Oye, son Qué emoción la soles. mía, Boris, qué Te ilusión que estés adora. hoy. Acompañándote en una cosa tan importante y al mismo tiempo tan pública e íntima como presentar una nueva novela. Mil besos prohibidos. Y que lo hagamos de esta forma a la que nos hemos acostumbrado todos muchísimo en estos últimos meses, que los lives se han convertido como en nuestra ventana al mundo, pero que esto también me llama mucho la atención, el hecho de que yo esté compartiendo contigo una cosa que es completamente nueva, inaudita, un tipo nuevo de presentación, ¿no? Así que te doy la bienvenida a tu presentación de Mil Besos Prohibidos. Y además dándote los besos como ahora, así, ¿no? Que los besos se han vuelto prohibidos para la salud. ¿No te parece eso curioso que tenga que ver con el título de tu novela? Absolutamente, absolutamente. Me parece un título profético y absolutamente casual porque no jamás pensamos que los besos iban a estar prohibidos en tiempos de pandemia, pero es verdad que tiene algo de emocionante poder hacer una presentación de una novela que además lo dice, presentación virtual de Mil Besos Prohibidos, da igual que sea esta o cualquier otra, pero que estemos como haciendo esto, como tú dices, algo tan íntimo como es la presentación de una novela, pero que además tiene esta cosa de virtualidad en una sociedad que se ha pantallizado de alguna manera. Ahora todos nos relacionamos a través de De esta las forma. pantallas. Sí, Es sí, cierto, es totalmente. cierto. Y es una cosa. Nos hemos como, es divertido, yo creo, en el fondo, porque también nos hemos como que acostumbrado de una manera rapidísima, ¿sabes? Yo sé que vamos a hablar de la novela claramente, pero me interesa un poco que situemos esta situación, ¿no? Como Sí. la capacidad de adaptación, yo creo, a la que nos ha sometido toda esta peripecia de la pandemia, me llama la atención compartirla contigo, porque tu novela nace en un momento que también nos hemos puesto todos a leer de nuevo, porque hemos Sí, tenido más tiempo y de pronto la lectura se ha convertido como en un instrumento para a veces evadirte de lo que sentías que te estaba pasando y otras veces también informarte y prepararte para lo que va a ser no sé, lo siguiente, el futuro. totalmente. Primero, en lo de la adaptación, tienes toda la razón, porque hemos visto, fíjate, hemos visto hasta abuelos que han recibido a sus nietos a través de una pantalla porque no había otra forma, ¿no? Es decir, en Qué tiempos de increíble. pandemia ha seguido habiendo alumbramientos, nacimientos en hospitales. Los enfermos en IFEMA nos contaban en estos meses que se conectaban con su familia a través de una pantalla, ¿no? Así que efectivamente, bendita tecnología tantas veces demonizada, ¿verdad? Que ahora nos ha permitido acercarnos y acercar a los seres humanos de manera global. Eso por una parte. Y lo otro, respecto a la lectura, yo te tengo que decir, Boris, que he leído poquísimo, y está fatal que lo diga, he leído poquísima literatura, porque he estado obsesionada con el nanovirus este, y he querido como Claro, saberlo todo y leer todo y ver cómo se estaba haciendo en otros países para ver si de verdad teníamos el peor gobierno del mundo o era solo un argumento de la oposición. Necesitaba saber los tratamientos, las vacunas, los avances. Es decir, que sí, bueno, no se puede decir que no he leído un montón, pero me ha costado concentrarme en la literatura. Menos mal que ya había entregado la pero novela, porque claro, si no mis editores me habrían matado por falta de es que a concentración, eso, vaya. no, a eso también quería llegar. Yo durante mucho tiempo me costó mucho leer de verdad, como leí de adolescente, como leí a los 20 años, como leí hasta los 30 años, porque pues, a lo mejor la vida se cruzó, mi carrera, mis obsesiones, mis propias novelas, y se me hizo muy difícil leer. Pero ahora, en el confinamiento, de repente he dicho, no, esta es la solución. En vez de pensar en algo de escribir algo sobre lo que estaba pasando, lo que quiero es leer todo eso que de repente no pude leer. Y así llegó a mí como una cosa del destino que tiene tanto que ver con tu novela. Es decir, tu novela llegó en este momento en el que estoy como abierto de verdad a la lectura, ¿entiendes? A volver a O sea, recuperarla. Y, Boris Izaguirre lo que está diciendo es que yo tengo que agradecer a la pandemia que me haya leído. ¡Wow! hombre, y que te van a leer muchísimas personas, porque es una novela que atrapa de una forma increíble. A mí siempre me pone muy nervioso
decir, porque me incomoda que me lo digan a mí, no me leí tu novela, me la bebí, porque yo siempre pienso, ay, no, no, no son para bebérselas, son para leerlas, pero es verdad que... Es verdad que a veces tú no puedes evitar que realmente la novela termine atrapándote, como me ha pasado a mí con Mil Besos Prohibidos. ¿Te gusta a ti que la gente, tus lectores, que ya los tienes, que además esperan una novela tuya, escribes pensando en ellos y te gusta recibir de ellos que te digan que la novela los ha atrapado de tal forma que no podían separarse de ella? Pues fíjate, yo creo que eso en estos tiempos en los que vamos tan rápido, me imagino Mm, que es un elogio, porque necesitamos hacer todo rápido y que no abandones una novela, sino que la leas sin parar y que incluso condicione tu tiempo y tu rutina, que quieras llegar a casa para leer, me parece un elogio. Es verdad que estamos igual acostumbrados a que las cosas buenas se extienden, una comida con su sobremesa y luego viene el tiempo de tardeo y luego la recena y todo esto, ¿no? Pero me parece un elogio. Te lo digo de verdad, si la has bebido y te la has tomado como un chupito en vez de como una copa de coñac con mucho hielo, relamiendo cada sorbo, mm. supongo que es un elogio. Y respecto a Te lo que puedo me decir, preguntas de los lectores, dime, sí, dime. sí, no, 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 lo que te iba a decir, que como un gin tonic no me la bebí, porque me parece que, claro, había que hacer, yo diría más bien un buen brandy, un buen coñac, había que hacer un momento de pausa, de poner la copa y ver el líquido y más o menos dejarse un poco atrapar por su densidad, porque es una historia muy densa y muy compleja. Pero Sí. los lectores yo creo que piensas en ellos cuando escribes, porque me parece que ya está clarísimo que tienes un estilo y tienes una manera de abordar tus historias y un interés en cómo abordar esas historias. Pues fíjate, he pensado en ellos, pero he intentado que no me condicionara y te voy a explicar por qué. Porque, a ver, mi vida literaria es muy irregular. Yo llevo mucho tiempo escribiendo, pero casi todos mis primeros libros, alguno hay que se ha rescatado, están descatalogados. Es decir, que mi paso por el mundo de la literatura tuvo poca fortuna, mis inicios, muy poca fortuna. Después llegó una novela que se llamaba Nosotras que lo quisimos todo y después del amor, Exacto. que me permitió acercarme a los lectores y que los lectores conocieran mi literatura y eso sí que ha depositado en mí cierta responsabilidad de no defraudarles. Pero he tenido muchas tiempo de reflexión con mis editoras porque yo quería, no sé por qué, quería hacer algo distinto. Quizá porque Mm, los dos que conocemos la tele, llevo años de mucho cambio personal, de adaptación a nuevos proyectos profesionales que me han obligado a reinventarme en algún momento y quería que en la literatura también fuera así. Y en cambio mis editoras mm, Raquel Gisberti y Puri Plaza me dijeron algo que es muy importante, el lector te tiene que reconocer. Entonces, de claro. repente decides que tienen razón, que a ti te gustaría escribir como Paul Auster o Vivian Gornick de esa manera anglosajona, absolutamente desnuda y que transmite tanto sin demasiada floritura, y te das cuenta de que tienes una manera de escribir que el lector tiene que reconocer y quiere reconocerte en las páginas, ¿no? Así que me convencieron y tuve que encontrar una voz narradora que me identificara de nuevo con el texto, con la historia y también con los lectores, de tal forma que no van a encontrar unas sonsoles de 1,80 m con una melena por aquí, sino que volverán a encontrarse Hombre, pero con la... sí, a mí me parece muy sexy Constanza y sobre todo Sí. me gusta mucho que yo creo que hace muy bien el amor, porque yo creo que ella en el fondo, pese a toda la dureza y todas las cosas tan terribles que le han sucedido en la vida, que son un poco la clave de la novela, ¿no? Es una mujer que sí cree todavía en el amor y que en el amor, que el amor es realmente pues yo diría así como una canción, es la solución, es el centro de todo, ¿no? Y apuesta por ello. Y a mí me gusta mucho cómo la has construido y me gusta mucho que hayas seguido el consejo de tus editoras, no solo porque las compartimos, sino porque, y que son realmente unas editoras como de la época antigua que se ocupan de ti, se ocupan de la novela. Aprovechemos para saludarlas, sobre todo a Raquel Gisbert.
y a Puli también, pero que te quiero decir que está muy bien que hayas permitido recompensar a tus lectores con reconocerte, porque es interesante este tema. Los dos somos autores que compaginamos una vida en la televisión donde somos rostro también. Y muchas veces eso se mezcla. Ya sabes que yo tuve que vivir durante muchos años el San Benito de ser uno de los autores mediáticos, de esa generación de autores mediáticos. Luego se acabó eso, pero mientras duró era muy difícil de convivir porque pareciera como que si tú tuvieras que explicar que tu éxito mediático y tu deseo de ser escritor pueden ir juntos, pero también a veces puede resultar un camino incómodo. Pero me gusta que yo creo Pero que tú, todo esto como que, yo creo que todo, a mí me da la impresión de que a ti todo esto, tú como que te lo quitaste de encima, que es algo que Constanza, tu protagonista, también haría. no solo eso, sino que hoy he elegido esta camiseta en la que se ve "Se acabó el drama" como un homenaje a todos esos que piensan que Fíjate, tú dices escritor mediático que trabaja en la tele y además voy a decir y que es mujer. Entonces ya es como Ya, todas las etiquetas posibles que te pueden poner, lo cual te invalida para publicar cualquier libro o incluso escribir una historia medianamente bien escrita. O sea, eso es algo que no wow. cabe en la cabeza de muchos de los popes literarios de este país, contra lo que sí hay que rebelarse, pero que a mí, ¿sabes? No me pesa porque tengo por ahí una carpeta con todas las cartas de las editoriales en las que me han ido rechazando manuscritos porque no cuadraban con su catálogo o porque pensaban que en ese momento no convenía publicarlo, ¿no? Así que me encanta rebelarme contra esa etiqueta. Me gusta que saques el tema porque también es un buen momento para decirlo. Oiga, trabajar en la tele no nos invalida para poder escribir libros. Y, Es verdad. y es exactamente así, ¿no? Y No, no, todo no nos invalida lo para nada. No, no, oye, tú has estado al frente de un informativo como ya es mediodía en una pandemia. Es decir, todos los días de la pandemia has estado allí trabajando y comunicando la información, ¿no? Y yo creo que eso claramente es una odisea. Y yo creo que los espectadores mismos lo ven como una odisea. Y yo pienso que las personas que también nos critican también saben que es una odisea. Sí, pero a la vez también se ha reconocido en este tiempo, y es justo que haya sido así, la labor de la tele. La televisión ha estado encendida durante todos estos meses y hemos hecho y hemos ofrecido horas de compañía a tantísimas personas que han estado solas, que no han podido encontrarse con su familia. Algún día, Boris, habrá que colocar a la tele en el papel central que representan las sociedades, allí donde no llegan los servicios sociales a hacer compañía a mi abuela de 94 años, ha estado la tele, ¿no? Así que, Ujú. bueno, yo he contribuido en un muy corto espacio de tiempo con un programa de 1 hora y media, pero sí lo hemos hecho con esas ganas y esa ambición de llegar a los hogares y cuando nadie podía salir de casa, saludarles y decirles, hola, estamos Claro. aquí. Y si queréis algo, lo único que podemos ofreceros es nuestro micrófono y lo tenéis para lo que necesitéis, desde sanitarios, los médicos, los investigadores, también los políticos, en fin. Bravo, Así claro. que No, y sí, 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 así ha el día a sido. día, el día a día de estar allí durante todo este tiempo. Muchos que nosotros hemos estado confinados, siendo espectadores, pero ustedes habéis estado allí en cierta manera en la primera línea. Y has dicho al principio algo que me ha dejado ya totalmente intrigado, y si no te lo pregunto ahora, creo que voy a perder un poco el oremus de esta conversación. En un momento determinado tú te preocupaste entonces muchísimo por contrastar todo lo posible la información de lo que estabas transmitiendo. Y en un momento determinado te hiciste esa pregunta, ¿es este el peor gobierno o realmente la gestión podía ser también entendida de otra forma? ¿Cuál es tu verdadera respuesta? ¿Ha sido este el peor gobierno? Pues fíjate, yo creo que que al gobierno hubo que darle eh, un plus de confianza al principio de la gestión, porque todos los Mm, gobiernos, y lo hemos visto más allá de nuestras fronteras, donde supuestamente todo se hace bien, hemos visto el mismo descontrol, cifras muy parecidas de fallecidos,
desconcierto, falta de espejos en el pasado para saber cómo actuar en el presente ante un problema muy concreto, con lo cual al principio sí, pero luego es verdad que yo creo que eh, se ha demostrado que no lo hemos hecho bien con nuestros sanitarios, que han estado desprovistos de equipos, no se ha hecho bien en las Mm. residencias, pero probablemente no se había hecho bien. Es decir, el país no ha contado Antes, con claro. un plan de contingencia para todo esto Y y los las otros países residencias tampoco. Y los otros países tampoco. tampoco. Al final hemos descubierto que de repente dependemos para material sanitario que se haga en otros países. Básicamente casi todo en China, me imagino, porque sería más barato de hacer, ¿no? Y al final Claro, tuvimos que claro. darnos cuenta que, claro, que teníamos problemas propios de estructura, porque probablemente esas estructuras habían sido un poco abandonadas. Absolutamente. No, no, claro, porque vamos por la vida rápido y no nos damos cuenta de que Ujú. compramos las bolas del árbol de Navidad en el chino del barrio, y no lo digo en sentido peyorativo, sino en el supermercado regentado por el chino. Todo viene de China. Porque no hay tiempo, porque no hay tiempo para comprarlas antes, claro, las tendrías que comprar en agosto, hacer la Navidad en agosto, Exacto. y entonces, exacto. Ujú, ujú. Exacto, pero Son luego sí soles, te quiero quiero, decir algo, sí, Boris. Sí, sí sí, quiero decir sí, algo. Sí me ha dado envidia de los comportamientos de otros gobiernos, muy cerca a Portugal, también en Alemania, incluso Italia, que a claro. veces es como un Mm, espejo de descontrol, de polarización política y también de fragmentación parlamentaria, y no tienen esta cosa que tiene nuestra generación actual de mm. políticos, que es una La incapacidad pelea, para alcanzar algún tipo de consenso, ¿no? Así que en exacto. eso creo Bueno, que hemos porque sido los campeones. sí, yo creo que ha sido como una lucha de ambiciones, ¿no? Yo a veces también, yo como toda la mayoría de las cosas de mi vida, prefiero verlas como una telenovela. Me ha parecido que es como una telenovela donde hay como un exceso de villanos. Pero volvamos a Mil Besos Prohibidos, que es un Sí. tema, es el tema que nos ha reunido. Recordemos que estamos acá a través de varios Instagrams que se han unido para que tú y yo podamos vivir esta experiencia que a mí me parece mágica, que es compartir tu presentación de esta manera virtual, que se está haciendo cada vez más común, pero que yo estoy disfrutando enormemente. Pero, y sabes que uno de mis grandes problemas para presentar los libros cuando me lo piden, generalmente es que son amigos. Y luego que es que yo soy fatal porque yo destripo la novela. Entonces yo una vez tuve una presentación con Jaime Bailey hace 1000 años y Jaime me dijo, Boris, ha sido la peor presentación que han hecho de un libro mío, porque le has contado el libro a todo el mundo y además encima como si lo hubieras escrito tú. Entonces yo de repente dije, bueno, Jaime, es que eso puede pasar. Si tú le pides a un amigo tuyo, escritor, que te presente el libro, pues de repente lo cuenta como si lo hubiera escrito él, cualquier escritor lo haría. Pero lo que me encanta de Mil Besos Prohibidos es que tengo la sensación de que es una novela un poco sobre el destino y la pasión, que me parecen dos elementos que curiosamente se han vuelto muy presentes hoy en día. Yo creo que por lo que estamos viviendo, por esta transformación que ha creado precisamente el coronavirus en todas nuestras vidas, ¿no? Que pensamos mucho en el destino. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, no hubiéramos abandonado nuestro sistema sanitario? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos previsto? ¿Qué hubiéramos pasado si no hubiéramos perdido ese tren del amor, que es lo que le sucede a Mauro y a Constanza? Y, Sin, du- y me gusta mucho porque eso siempre es como un accidente que tú crees que lo puedes mejorar y luego realmente es irremediable. Y ese concepto me gustaría mucho que lo compartiéramos en esta conversación. Bueno, vamos a ver, a mí el destino y la imposición del destino es un tema que me interesa mucho porque creo en él. Creo que el destino se acaba imponiendo de manera tozuda en nuestras vidas, queramos o no. Increíble, De tal manera vaya. que, sí, de manera increíble, sí. Y en este caso se impone el destino del amor entre un hombre y una mujer que interrumpieron su relación hacía 20 años y que jamás imaginaron que ese mismo destino que los separó les daría una segunda oportunidad de reencontrarse, ¿no? En Son la Gran personajes con Vía, una... en En la Gran en la Vía, Gran además. Vía, donde pasa tanta gente, que es verdad que es como, es fabuloso ese. Además, me gusta muchísimo cómo lo escribes porque tiene todo el elemento dramático de la novela,
pero sucede con esa sensación como del accidente que me parece que tú manejas muy bien, pero me doy cuenta que es porque tú entonces crees que el destino es innegociable. O sea, no hay manera de que realmente, Absolutamente, absolutamente innegociable. pero como Lo creo y mujer, además sí, pero como mujer, ¿no te parece un poquito chocante, no? Yo creo que las mujeres que todo lo podéis cambiar, que todo lo podéis negociar, sí, y sí, no sé si pero eso también tiene como un punto de vista como de, no sé, como de redención religiosa, el que piensa que el destino no puede transformarse. Pero es que todo es destino. Boris, vamos a ver. Fíjate, mi anterior novela, que es una historia basada en hechos reales, fue el destino Mm, que llegara a mí. Es más, te voy a decir, al principio yo no quise, vaya, en fin, estaba volcada en la promoción de la anterior novela y entonces no pensaba que no tenía tiempo para ir a sentarme con las hijas de la protagonista cuya historia cuento en Después del amor. Pero hubo ya, algo que me hizo ir a sentarme con esas señoras para que me contaran la historia de su madre. Es decir, había algo de destino. Habían tanteado a otros escritores para que contaran la historia de su madre y no cuajó. Y en cambio, ¿por qué cuajó en mí? Porque estaba predestinada a escribir esa historia. Estoy absolutamente convencida. De la misma ya. manera que las cosas que han ido sucediendo en mi vida, no sé si está feo que lo diga, pero no las he buscado. Han Nunca he buscado aparecido, nada, han sí. aparecido y se han impuesto, ¿no? Así que O ha seguido el camino invisible que estaba escrito, claro, ¿no? Yo, ese sí, yo camino lo, invisible, pero ese camino invisible es el destino. Es un camino pero invisible que claro, creemos que no podemos, que jamás descubriremos ese camino invisible. No lo elegiremos conscientemente porque tú lo has dicho, es invisible. Y en cambio lo cogemos sin saberlo. Así que sí creo en el destino de manera poderosa, ¿no? Y en esta novela en la que la protagonista, Constanza, se encuentra con Mauro, que no sé si hemos dicho, porque hablamos tanto que ya no me acuerdo de lo que hemos dicho, pero no pasa nada y no hacemos spoiler. Exacto, Mauro hace 20 años fue el amor de ella. Luego hubo un momento que es uno de esos accidentes tremendos, como que de repente quieres caminar, cruzar a la derecha y te vas a la izquierda y la vida cambia completamente entre ellos y él comete un error terrible y se da cuenta que al perder también a Constanza y unido a esa muerte que sucede, se convierte en sacerdote y es un padre, es un sacerdote que regresa a Madrid llamado por el arzobispado para una tarea que tarda muchísimo por fin en aparecer y en ser resuelta, porque claro, el arzobispado es la cosa más lenta que hay en el mundo, es una burocracia tremenda, que esto me encanta. Y entonces, bueno, evidentemente cuando ellos se vuelven a encontrar, ella que está divorciada y también ha vivido una tragedia muy terrible, eh, se da cuenta que él es un hombre prohibido porque es un sacerdote. ¿Esto lo he Claro, contado pero lo bien que, o te sí, sí, lo quejarías has igual que contado, Jaime Bailey? lo has contado bien. No, 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 porque se nota que no éramos amigos de antes. No has, no has hecho spoiler, Muy así bien. que todo Ok, fenomenal, pero muy bien. pero hemos llegado al punto de justo que quería yo llegar. Porque es Mauro, prohibido? Porque es prohibido que se encuentren, no, y claro. porque el destino de Mauro no es el matrimonio con su vocación, sino Constanza es su destino. Totalmente. Pero también es prohibidísimo y es un conflicto enorme, enorme, enorme. Hay una cosa que quiero subrayar que me gusta mucho porque me encanta cómo explicas y hablas de tu novela, pero también como la he leído voy pensando en las increíbles contradicciones que es lo que hace un buen escritor, en mi opinión. Es decir, Constanza es una mujer marcada por el destino, pero es abogada y fiscal. Es decir, es una persona que puede decidir sobre el destino de otras personas. ¿Esto lo habías pensado? ¿Lo habías de alguna manera o sucedió de repente? ¿Se te hizo abogada porque pensabas que tenía que ser abogada y fiscal? Bueno, quería que fuera una mujer que tuviera contacto con el poder y en cierto modo la justicia tiene
algo de poder y quería además que pudiera decidir sobre eh, algunas de las grandes fechorías que se han cometido en este Mm, país, ¿no? Pero fíjate que mm, cuando dices eso, ella hay un momento que decide abandonar la fiscalía porque no le permiten pedir prisión para un político corrupto. O sea que, en ujú. cierto modo, Y cuando ella, se siente que forma parte de ella misma de la corrupción, ¿no? Que forma parte de eh, de la estafa inmensa en la que estamos todos metidos. Ujú. exacto, exacto, ese Sí, paisaje de los personajes, que es el tiempo que nos ha tocado vivir, está en la novela y ese trabajo de Constanza es ser fiscal, que en cierto modo, te voy a decir algo, Boris, ella se hace fiscal porque ella mm, viene de una familia bien, una muy familia bien, sí, de sí. gente Son, que ha tocado poder y claro, y no son quiere ricos, que y son ricos, son ricos, privilegiados, exacto, privilegiados. Ujú. privilegiados, me Sí, gusta más eso. Y ella y a mí también. no quiere que su origen la condicione. Entonces no hay nada menos condicionante que una oposición. Nadie podrá decir que le regalaron la oposición. Así que como son personajes que intentan huir de su destino para que perdón, de su origen, para que su origen no les defina, me parecía que este trabajo, primero fiscal y después abogada, encajaba con el carácter de Constanza. Me gusta mucho que lleguemos a este punto porque me permitiría hablar de dos personajes que me encantan de tu novela. Que una es la madre de Constanza, no solamente por todo lo que ella atraviesa y por esta situación de que es una persona que se ve sometida por ese destino a la enfermedad del olvido y toma unas decisiones que son realmente espeluznantes y muy importantes para la novela. Pero también está Benita, que es una modista que en realidad es un poco como la gran tata, la gran nana, la gran figura familiar de esa casa tan privilegiada y tan al mismo tiempo romántica y especial, que es donde ha nacido y donde vive Constanza. ¿No? Estas dos mujeres, es curioso porque me imagino que siempre tienes este problema cuando te enfrentas a personajes femeninos, que si ya tienes una protagonista femenina, de repente y siendo una escritora, y con este peso que ya lo has dicho desde el principio, que muchas escritoras tenéis, de que siempre se habla de si la literatura escrita por mujeres es de una manera que de los hombres, que es una de las cosas más absurdas, pero que vende mucho como tema. Pero tener un personaje protagonista femenino y encima crear dos otros personajes femeninos, ¿cómo viviste ese proceso? Yo creo que fue Pues feliz, yo creo que fue de sí, inmensidad. ¿Y qué sientes sí. por Benita? ¿Y qué sientes por Pues Benita? Porque yo pienso que es uno de los secretos de la novela. sí, vale, te voy a hablar de Benita, pero también luego quiero hablar de Rosalinda, de la madre de Constanza. Eh, Claro. Benita es una secundaria, pero muy potente en realidad en esta novela. A mí me gustan mucho los secundarios, los trabajo mucho porque creo que te permiten construir tramas alternativas y entonar un acento distinto al de los protagonistas. Pero Benita en realidad es media España, ¿sabes, Boris? Porque es esa mujer que Claro. salió del pueblo, esa mujer que llega a Madrid, esa mujer que le ha leído a Manuel Vicent que la pasionaria compra bragas en el Sepu, ¿sabes? Y que la libertad en realidad y la democracia es eso. Es una mujer que llegó a la ciudad con las ganas de todo acabó sirviendo en una casa, pero se realizó, porque al final es lo que ella quería, salir de su pueblo de Segovia, Sigueruelo. Y son personajes que me interesan mucho porque de verdad creo que esa es la España que nos ha hecho como somos ahora, ¿no? La España trabajadora, Ujú. la mujer del mandil, la mujer que hacía batas a 2 pesetas en el pueblo y probablemente en parte sea mi abuela Sole. Así que es un Mm. personaje con el que he disfrutado muchísimo escribiendo. Y luego, la madre de Constanza, Rosalinda, fíjate que la poca gente que de momento está leyendo la novela me habla mucho de ella y es un personaje que no abre la boca durante toda la novela y que en cambio
plantea un dilema fundamental en nuestros días, como es Exacto. la necesidad de que alguna vez organicemos nuestra salida de este mundo, ¿verdad? Pero no abre la boca, es un personaje silente, constante, en silencio permanente, claro. Bueno, sí la abre. Y es un Sí la momento abre. que yo sí la abre porque habla. Y ese momento, mira, yo salté Sí. porque dije, qué increíble. O sea, es como, wow. Fue el momento en el que realmente me gustó mucho la novela, ¿sabes? Y es Sabes tan que solo una frase. es solo una frase, pero ay, es que me emociona mucho porque le pregunté a un Gracias. neurólogo, esto, sí, 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 le dije, esto puede ocurrir, porque si hay algo que a mí me preocupa en la literatura es que sea verosímil, quizá por deformación profesional, porque vengo de contar la vida tal y como es, haciendo periodismo. Y entonces en la literatura pretendo que también lo sea, y mira que su historia, hay un Es cierto retorcimiento de la rocambolesca. realidad. Sí, sí. Exacto. Y Puede entonces llegar a ser rocambolesca, claro. totalmente. Y le pregunté a un neurólogo, ¿es posible que esto ocurra? Porque hay determinadas enfermedades neurodegenerativas que te hacen olvidar tu presente, o no reconocer a personas como a tu hija, por ejemplo, pero sí puedes tener chispazos en un momento dado. Y dije, vale, entonces, Mm. ¿esto puede ocurrir? Sí puede ocurrir. Dije, bueno, pues ya está. Entonces, ese momento en el que efectivamente mira al padre Mauro y le dice lo que le tiene que decir una madre, es suficiente. Pero también nos Es, lleva a pensar que Rosalinda escuchó a Constanza cuando le estaba diciendo, en ¿sabes otras que me he cosas. encontrado con Mauro? Sí. Claro, claro. Este amor tan tremendo, yo creo que todos realmente es verdad que ¿quién no ha querido de pronto recuperar ese primer amor, ¿no? Que no terminó, que no continuó, que no fue el verdadero amor, ¿no? O el amor ese duradero. Es un punto de partida, hombre, desde luego fantástico para una novela, pero que también haya ese conflicto en el protagonista masculino, en Mauro, de que él en realidad se ha casado con otro amor, ¿no? Que es la fe y de la que no puede retroceder, no, estaría cometiendo una traición, ¿no? Sin duda, sin duda. Vamos a ver, está por una parte el amor de ellos, que es un amor eh, prohibido, sí, pero sobre todo interrumpido. Eh, y luego está el amor de Mauro a Dios, entendido en un momento dado como una necesidad de pagar y de cumplir una penitencia por todo eso que le ocurre y que no vamos a desvelar. Pero Mm. es una elección comprometida y del todo consciente, es decir, el padre Mauro no se hace sacerdote, no ingresa en el seminario porque sí, sino que responde a una necesidad en un momento de su vida, ¿no? Pero Ujú. al final se acaba anteponiendo el instinto puro y duro que nos hace vivir en realidad, ¿no? Y ahí entra el gran conflicto de este hombre de Mauro, pero te voy a decir algo, Boris y todos los demás que nos estáis viendo. El padre Mauro es en realidad el hombre casado. Y Claro, es ante claro, en Dios en este realidad. caso, pero claro, ¿cuántos Mm, hombres encuentran de claro, repente, descubren la pasión en un cuerpo que no es el de su mujer y de repente vaya. sienten esas contradicciones, ¿no? Ujú, ujú. Yo siempre pensé que todo esto formaba parte como de sociedades muy convencionales, pero me he dado cuenta que hemos cambiado de siglo, hemos atravesado todas las turbulencias de un siglo nuevo, estamos ahora en una de ellas, la más quizás tremenda y más insólita, y seguimos de repente como respetando una idea de valores que a mí no deja de asombrarme. No sé si me entiendes, yo pensaría que sería mucho más progresista, pues no sé. Pues bueno, ok, cometer la infidelidad, pues para ver qué pasa, para ver realmente en qué te transforma, para ver si incluso es Claro, superable, ¿no? lo que pasa Ujú. es que o sea, una cosa es la infidelidad, que yo creo que
en fin, se ejerce por demás y no pasa nada, ¿De que verdad? tampoco Sí. estoy muy... Sí, sí, lo creo profundamente, Boris Izaguirre, profundamente. Pero, Qué y buen fíjate, tema. y fíjate que no creo que tenga que ver con el progresismo, ¿eh? Ya, Tiene que ver es, con algo desideologizado como es la pasión y la necesidad de saciar según qué instintos, ¿no? Pero bueno, en fin, en este caso es algo más duradero en cuanto a que ellos pretenden seguir escribiendo eso que no pudieron terminar de escribir, ¿no? Y todos yo creo que si cerramos los ojos pensamos que tenemos un gran amor, que no significa que sea una asignatura pendiente, sino que existe, ¿no? Para ellos sí fue una obsesión durante muchísimos años, no pensaron nunca que tendrían la oportunidad de reencontrarse, pero cuando estaba trabajando el personaje de Constanza, yo no quería que el lector pensara que era una pérfida mujer que se inmiscuía entre la sotana del padre Mauro, ¿no? De tal ujú, forma que ujú. eso justifica su actitud, el hecho de que ellos estuvieron antes de cualquier otra cosa. Es decir, Constanza Mm, sabe que ella estuvo antes que Dios y que Dios me perdone, ¿no? Pero era así, de tal manera que con esa mm, licencia de haber sido de haber sido ellos mismos los primeros que se exploraron, ahora tienen cierta licencia para volver a intentarlo, ¿no? Y es lo que redime claro. en cierto modo también a Constanza, si es que alguien puede pensar que se inmiscuyó O, en la te, vocación de este hombre, ¿no? o sea que entonces es menos prohibido, ¿no? Es decir, me gustaría mucho tu concepto, entender tu concepto de lo prohibido. Lo prohibido es una invitación, o, por ejemplo, o lo prohibido es no desafiar lo que ya está diseñado como destino. A ver, es interesante. Vamos a ver, lo prohibido siempre nos atrae más que lo permitido, ¿no? A ti Fíjate sobre que todo, porque tu anterior novela también es una reflexión un poco sobre una relación que no puede ser, ¿no? Que es complicada con personas que ya están casadas. Ujú, ujú. exacto, eso es así, o sea, lo prohibido me atrae, pero en cambio, para mí lo prohibido es infranqueable. Es No sé si es un como código caducado, ¿no? Pero interesante, eh, como las puertas del paraíso, por ejemplo, son prohibidas. Hasta que te las abren, no te atreverías tú hasta a que empujarlas, ¿no? no, yo no, reconozco que yo no, me cuesta acceder a territorios que o bien me resultan prohibidos por convicción o bien lo son por las circunstancias de los demás o de lo que me voy a encontrar al otro lado, ¿no? Pero eh, yo no hubiera cortejado a un sacerdote. No sé si con eso contesto todo, ¿no? Así que por eso también te decía que quería moldear bien al personaje de Constanza, quizá por mi criterio incluso moral. No quería que el lector lo entendiera mal, ¿no? Pero al final es que Mm, es eso, ¿no? O sea, ellos estuvieron antes y antes de todo está todo permitido. Así que es- se conceden esa oportunidad. En el caso de estaba, Constanza, además, como sí, sí, no, te decía perdona. que en el No, caso de Constanza, me callo, habla tú. no, habla tú, Rubén. Rubén me ha puesto un cartel aquí que pone, deja hablar. Entonces, no, yo no quiero interrumpirte y te quiero seguir oyendo sobre Constanza. O sea, Constanza, Di- que no es un alter ego tuyo, es el personaje de tu novela. Es una mujer que en el fondo, pues a lo mejor como has dicho tú, piensa que ella tiene razón en recuperar ese amor con este señor que está casado ella con tiene, Dios. primero, dile a Rubén que es delicioso escuchar a Boris. Muchas gracias, ¿Vale, Rubén? muy No sé si amable. nos ha oído, pero yo se lo digo. Espero, Resulta delicioso escuchar a Boris. Y vamos a ver, no, gracias. ¿sabes lo que pasa? Que Constanza es una mujer que ha sido maltratada por la vida. Es una mujer Ujú. que ha perdido a su hija. Es una mujer que atesora el secreto, el gran secreto de la familia.
es una mujer a la que su matrimonio no le ha funcionado. Entonces, cuando se encuentra con Ujú, Mauro, en la Gran Vía piensa que es el pago que le está haciendo la vida por tanto sufrimiento, que esto ujú, también es algo en lo que yo ujú, creo. Yo creo que a veces todo lo malo que nos puede pasar se nos compensa de alguna manera, de la misma forma que mm, a veces me da mucho miedo que las cosas vayan excesivamente bien, porque lo ujú, siguiente que tiene que venir es algo malo, ¿no? Así que Constanza se lo toma como eso, eh, como un mm, pago que le hace la vida, como la necesidad que tiene de rendir cuentas con todos los infortunios que ha padecido a lo largo de su vida, ¿no? Y simplemente el hecho de encontrarse con este hombre en la Gran Vía de Madrid le permite vivir de otra manera. Fíjate qué chorrada, saber que mm. tiene su teléfono móvil en la agenda ya le da como ese necesario impulso que todos necesitamos para vivir. No me gusta a veces, Mm. Boris, y estoy desviándome del tema en este riguroso directo que estamos teniendo en las cuentas de Casa del Libro, de Planeta de Libros, en la de Boris. Eh, no me gusta cuando a veces desde el feminismo se demoniza el amor y la vida en pareja, Vaya, como si fuera una extensión del patriarcado, porque no lo es. Y hay escritoras y pensadoras a las que admiro mucho que creen que no hay que hacer del amor el centro. Y yo sí lo pienso, porque no tiene nada que ver con la extensión del patriarcado ni con todos los terribles vicios de la vida en pareja, ¿no? Para Constanza es importante vivir el amor con toda la intensidad y es una mujer a la que no le ha ido bien en el amor y encuentra que con Mauro hay una nueva oportunidad. Fíjate con el otro tema que bravo. no quería, no, ni siquiera querías No, no, tocar. no. Vaya, Es que estoy tan fascinado. No, pero creo que ha sido fantástico cómo has conseguido sacarlo justo ahora, ¿no? Es decir, es complicado siempre ser mujer, pero yo creo que todavía tiene que ser mucho más complicado tener que decidir entre tantas alternativas sobre lo femenino que existen, ¿no? totalmente. Aunque, claro, entonces yo creo que tú planteas acá que tú respondes casi que formalmente a una educación como mujer en la que tú has intervenido mucho, pero que también, evidentemente, adaptarte a tu entorno ha también contribuido, ¿no? Y defiendes una fórmula que el amor permite siempre salvar. Totalmente. El amor, de hecho, es en esta novela la tabla de salvación de los personajes y es su redención. Lo que pasa que, de alguna manera, y también en la literatura, y más escrita por mujeres, eh, a veces se Sí, ridiculiza este tipo de emociones, de claro. sentimientos y hasta de historias simplemente porque hablan del amor y todos aspiramos de una u otra manera a encontrarlo en todas sus expresiones, que no solamente Desde es en una pareja, luego. ¿verdad? Todos Claro. queremos O que sea, nos quieran y el claro. amor está presente en nuestra vida de múltiples maneras, ¿no? Pero sí está pasando y yo sí percibo eso en determinadas voces del feminismo a las que respeto profundamente porque creo que han contribuido a que nos demos cuenta que hay determinadas cosas que no se pueden tolerar, ¿no? Pero cuando tratas de estos Mm, asuntos, pues tienden a etiquetarte como gratuitamente y no me mm. gusta. Así que yo seguiré reivindicando eso en lo que creo, desde un feminismo convencido y sabiendo que, en fin, que la mujer tiene que poder expresarse y a veces incluso eh, vestir los trajes de su madre, ¿no? No pasa nada. Ya, no pasa. Que me encanta que hayas tenido ese personaje de la madre, porque siempre hay también este criterio de que madre e hija es una relación que la literatura prácticamente observa con avidez, porque yo creo que genera unos misterios, unos códigos, unos momentos góticos fantásticos para escribir sobre ellos. Y tú has escogido esta madre presente pero ausente y que también es un nudo de conflicto
en el argumento. Pero me encanta que hagas esta observación porque, a ver, no hay nada de autobiográfico en la figura de la madre, no, no lo hay, pero es una madre que no dice nada y que ha cargado de responsabilidad a la hija. Ujú. Y Al eso, ser la única, eh, claro. al ser la única además, y probablemente Ajá. sea lo que nos pase a muchas mujeres, ¿no? Si hay un libro que a mí me ha conmovido en los últimos años es Apegos feroces de Vivian Gornick, a quien una de las citas del libro es de Claro. esta autora, pero no de ese libro, de Apegos feroces, que me costó, es un libro pequeño, me costó muchísimo leer porque eh, lo cuenta todo, ¿no? Sobre la Mm. relación entre una Lo madre y cuenta, una hija que, claro, lo cuenta todo sobre el mundo femenino, quieres decir, ¿no? Sobre exacto, todo lo que el mundo femenino a veces nos parece evidente, pero luego no es nada evidente. luego no es, y parece que con las madres eh, hay que vivir una relación estrecha eh, porque lo pone en algún lugar de la partida de nacimiento que desconocemos en qué punto está, ¿no? Y eso no necesariamente es así. Entonces, Constanza, en fin, admiró a su madre porque pudo tener una historia muy plena con su padre, pero al final ha depositado sobre ella toda una responsabilidad de desenlazar su vida. Y ese es un peso que ella tiene hasta que al final ocurre lo que ocurre que no vamos a contar, ¿no? Y que para Constanza al Mm, final es un alivio que ocurra. mm, Y hay algún momento de la novela en la que ella desea, le pide a Dios que se la lleve por fin, ¿no? Porque no puede seguir soportando mm, la presencia de esa madre que, aunque, insisto, mm, no dice nada, le está diciendo todo y le está recordando además todo. Es una mujer, Rosalinda, la madre que no quiere envejecer, que no ha permitido que su mm, marido la viera deteriorarse, ¿no? Y eso mm, es también un tema que a mí me preocupa, cómo vamos envejeciendo, hacia dónde, de qué manera, quién nos cuida mm. cuando ya nadie nos puede cuidar en realidad, ¿no? Y un poco también, claro, y un poco también el egoísmo, ¿no? El Espera, egoísmo Boris, que nos han dicho que nos han dicho que tenemos nos cinco queda muy minutos, pero poco. tenemos varias, sí, nos quedan cinco Solo. minutos y bueno, para que tú veas, pero eso es bueno, ¿ah? Porque en realidad estuvimos encantados hablando, pero tenemos una serie de preguntas y la adorable A Laura ver, Frank nos las ha ido mandando a mi mail para que pudiéramos realmente estar bien. Espérate un momento que tengo que, bueno, ahora no aparecen, pero ha habido una que la he visto entrar antes aquí en la propia pantalla de una lectora que claramente hace mención al pájaro espino. Yo creo que como estamos en la presentación del libro, es mejor que hagamos esta pregunta ya ahora porque yo creo que te la repetirán varias veces. ¿Ha sido una referencia? ¿Es un libro que leíste en un momento determinado de tu vida? pues mira, te voy a decir una cosa. Eh, consumí la serie, me enamoré Ya, profundamente de Chamberlain, del padre Ralph, y además claro. forma parte de mi, pues no sé si entre infancia y adolescencia, recuerdo la serie constantemente y cuando empecé a escribir el libro, Mil besos prohibidos, me leí la novela por no hacer lo Vaya, mismo, ¿sabes? claro, Sí, claro. sí, fue así. Dije, oye, me voy a leer la novela, no vaya a ser que alguien me pueda acusar de plagiar. Pero, y así que la he leído recientemente, aunque soy criatura de la generación del pájaro espino. Y bueno, pero ¿Y te gustó? sí, sí, ¿Y te es así, ¿qué gustó? le ¿Te vamos a hacer? gustó? Me ¿Te gustó la encantó novela? Ay, el pájaro espino y los ricos también lloran. Son las grandes series de mi total. vida y que me perdonen los cinéfilos que pensarán que soy una gran ignorante y harán bien en pensarlo además. Totalmente, estoy de acuerdo contigo, me encantan las dos, eso nos une mucho, pero me gusta mucho que reconozcas haberla leído. También te han preguntado a lo largo de nuestra charla que el lago Como, que es donde está la casa de la familia Mm. de Constanza, que lo recorriste para inspirarte, porque también al final
su geografía, su camino, se convierte también en protagonista de la novela. Está muy bien Sí, descrito. y esta pregunta me da la oportunidad de decirte dos cosas. Una, respecto al padre Mauro y el sacerdote, quería que se contrapusieran el personaje y el momento en el que viven, ¿no? Si hay algo Mm, que ha sido incuestionable, ha sido nuestro proceso de transición a la democracia, cuestionado de repente por el movimiento del 15M y determinadas fuerzas políticas. Si había algo sólido mm, en un hombre es su sacerdocio y de repente sus cimientos se rajan, ¿no? Así que hay un paralelismo entre un personaje y el tiempo en el que vive, por una parte. Y luego, respecto al lago Como, te diré que fue un viaje casual mm, con mi hermana y con mi hijo pequeño y su hijo mayor. Eh, Me encantó, no viajé a propósito para documentar esta novela, porque no estaba ni siquiera en mi cabeza, pero de alguna manera sabía que escribiría y que situaría algún personaje de alguna novela en esos escenarios, porque eh, tenía casi un cuaderno entero de anotaciones, de localizaciones, claro. de sensaciones, de paisajes. Así que cuando surgió esto dije, viajarán al lago Como. En el lago Como estaba el cementerio donde los antepasados de Constanza descansan. Y es una novela, te digo, y acabo que me enrollo mucho, pero es que me encanta, una novela de caprichos, no solo en la Gran Vía, el lago Como, alguna referencia literaria, alguna reflexión personal que me habría gustado hacer como periodista y no he podido hacer, está contenida en esta novela. Así que sí, ya me callo. Esa es otra pregunta. Te preguntan que si por medio de los personajes Sonsoles dice todo lo que le gustaría decir en la vida. Totalmente, totalmente. Mm, Como periodista y también como mujer. A mí me encantaría mm. que viniera de repente un hombre maravilloso, se cruzara conmigo en la Gran Vía. Es decir, me gustaría vivir la historia de Sí. Constanza, no con un sacerdote, Mm, pero sí con esa intensidad. Así que sí. mm. De nuevo la idea de el deseo, el remordimiento, que lo muestras, es verdad, lo transmites con una enorme naturalidad. ¿Esta novela ha significado una catarsis de tus pecados? Bueno, es que yo no he cometido pecados, ¿sabes? Eso, porque hablan mucho de esto, de exactamente Sí. cuál es el pecado, ¿no? Y el momento en que lo cometes o no lo cometes. Es una tensión que se maneja muy mucho en la novela, precisamente. Fíjate, para el personaje de Mauro sí que he trabajado codo con codo, o mano a mano con un sacerdote joven de mi generación que me ha ayudado a construir el personaje, más que nada porque no quería Vaya, acercarme una a... pregunta. Tengo que interrumpirte. ¿Guapo? ¿Guapo como Mauro, el sacerdote joven con el que has estado trabajando codo a codo? ¿O no tan guapo? Pues muy guapo, Boris, sí, muy guapo, pero un Ajá. hombre ajá, pero muy centrado en su vida y en su vocación. Consiguió. Eh, Porque esa es la gran pregunta. ¿Por qué Mauro es guapo? O sea, es importante que sea guapo, porque si no, o si fuera feo pero interesante por dentro, no hay de, to- posibilidad ¿no? De Ujú, todas formas, ujú. porque vamos a ver, es que tú has supuesto que Mauro era guapo, porque yo en realidad solo digo que es un hombre de mirada de ojos verdes, Ojos verdes, mandíbula la marcada y voz. todo. Hombre, es guapo. Hombre, por favor. Ojos verdes, mandíbula marcada. ¿Entiendes? Y Mm. luego, y como buenas hechuras, porque no se habla de que sea gordo, de que esté a dieta, ¿no? Bueno, pero Sí, entonces, a ver, este cura guapo te ayudó a documentarte en esta gran sí. lucha que significa en la novela el concepto del Sí, pecado, sobre ¿no? Y todo el peso. porque o sea, yo no sé cómo un sacerdote puede reaccionar ante ante las sensaciones que le provoca a una mujer cuando ha hecho ese voto de castidad y cuando se ha comprometido con el celibato. Me lo puedo imaginar, pero Mm, no sé cómo es. Entonces, necesitaba que me lo explicaran y todo lo que, la vida del padre Mauro, cómo se forma en el seminario, cómo
aprende a controlar el instinto en un campo de remolachas, es exactamente así. Esto me lo Mm. han contado, cómo busca la redención en la cueva de Manresa, la cueva de San Ignacio, porque Que necesita es hacer los un lugar ejercicios. fantástico. Yo ahora quiero ir a ese sitio de visita turística. Ese lugar, esa ¿Verdad? cueva que describes es bellísima, totalmente. Son Sí, soles, se nos ha pues acabado mucho el que tiempo ya, y no he tenido oportunidad, no solo, ya te he felicitado y mucho por Mil Besos Prohibidos, pero quiero también felicitarte por ese nuevo proyecto que vas a hacer. Vas a entrar por la puerta grande en la televisión de entretenimiento y en el prime time. Y me parece que es una pues, apuesta que una de tus protagonistas también se plantearía, ¿lo hago o no lo hago? no, pues yo me ha ocupado cero espacio de duda porque tengo ganas de hacerlo. Y fíjate, si lo haces en on, te lo pregunto en on, si no pensaba hacerlo en off, dame un consejo. Hoy ya lo has hecho, que es llevarte a las mil maravillas con Jorge Javier, que es una máquina estupenda y es un placer estar al lado de él, yo creo. A mí me parece que eso lo has entendido perfectamente y ese es el único consejo que yo podría darte, disfrutarlo. Sí, Yo estoy sí, seguro que tú escribiste esta novela metida en una redacción, pensando en tu trabajo televisivo, todo junto, y te ha salido una novela estupenda, muy sólida, con un argumento fantástico, que yo creo que en realidad aprendemos a escribir este tipo de novelas en nuestro trabajo porque estamos llenos de historia y muchas veces estamos dentro de la historia, que es ahora tu caso, ¿entiendes? Y eso es lo sí. mejor, yo creo, es el sueño de cualquier escritor. Ay, Dios mío. Bueno, tienes toda la razón porque además es que nuestro entorno es muy rico y estamos permanentemente escuchando, no estamos recluidos en una oficina donde no estamos en contacto con nadie, al revés, ¿no? Así que, Mm, bueno, pues son entornos que nos inspiran también. Pero eso que has dicho mm, de Jorge, tienes toda la razón, es un maestro que espero que no me suelte la mano y aprender mucho de claro. él y ya está, pero solo ese consejo o alguno más. Bueno, no, y creerte todas las historias de los que están ahí en la camino a la caja fuerte. Porque a mí me encanta la telerrealidad, porque en el fondo es una telenovela y yo soy un guionista de telenovela y yo no dejo de verlo siempre como un guión, que a veces es mejor que un guión porque es real, ¿no? O sea, yo creo que Es esto real. es lo mejor, es lo mejor. Y ¡Ay, que sobre nos todo, echan, que nos echan! sí, quiero disfrutar, disfrutar. No hay nada en la vida como disfrutar. Y es lo más Oye, importante. Boris, te voy a decir una cosa, este encuentro virtual tenemos que hacerlo real alguna vez, porque que sepan también los Totalmente. espectadores que no nos conocemos. Y yo Es ya te verdad, quiero, solo es te digo cierto. eso. Yo también te quiero mucho y me encantaría que peinarme como tú. Así que la próxima vez me enseñas cómo se hace. Vale. Yo me lo dejo crecer y me lo aliso como Michelle Obama y me enseñas a peinarme así. Me ha encantado, de verdad. Oye, y me ha encantado muchísimo la novela, en serio. Ha Qué bien, sido un qué auténtico bueno, placer, una muy bonita aventura. qué bueno. Te doy las gracias. Así. A ti, a ti. Mil besos prohibidos.